Buenas noches, barranqueñas y barranqueños. Gracias por permitirnos a esta hora de la noche estar allá compartiendo con ustedes en Casita Charlas con Darío. Igualmente agradecerle a los miles y miles de oyentes que a esta hora están en la sintonía de La Voz del Petróleo, frecuencia AM 1540, filial de Caracol. Y a el canal virtual yumavirtualtv.com, la señal volando en internet, y a los diferentes portales que suben nuestro programa, entre ellos a barrancabermejavirtual.com. Para esta noche, la semana pasada, el viernes concretamente, se realizó en la ciudad de Barranca Bermeja, en el Centro Comercial San Silvestre, en el auditorio del Centro Comercial San Silvestre, el primer foro Barranca Bermeja Solución Logística. Y para hablar de ese tema hemos invitado a un investigador internacional en sistema de infraestructura, transporte y logística y minería. Hablamos de Ulpiano Libreros. Doctor Ulpiano, buenas noches, qué rico tenerlo aquí en Charlas con Darío. Doctor Darío, buenas noches, muchísimo gusto, muy grato de estar aquí y tener la oportunidad de hablar con esta barranca que la llevamos en el alma ya. Para ponernos en contexto y para que usted nos ayude como experto en el tema, ¿qué buscaba el foro donde usted fue, cuando usted participó con una ponencia muy importante? ¿Qué buscaba ese foro Solución Logística? El foro pretendía y pretende, porque ese es un mensaje permanente, en una especie de proceso de reflexión estratégica al cual todos le podemos sumar, todos le debemos sumar permanentemente nuestras inquietudes. Pretendía mostrar una realidad de Barranca Bermeja. No es simplemente una ubicación en el corazón de Colombia sobre el río Magdalena. Es que Barranca Bermeja tiene la posibilidad enorme, y los problemas del transporte de esta semana lo reconfirman, de constituirse en la solución para Colombia del transporte de las mercancías que van y vienen hacia los puertos del Caribe especialmente. Si nosotros tenemos una hidrovía o un río navegable, como el río Magdalena es navegable hasta Barranca Bermeja, tenemos la posibilidad de ofrecer una solución logística para el interior del país, consistente en que parte de las cargas de los puertos colombianos vengan hacia el interior por el río y salgan desde el interior desde el río. Eso es lo que constituye inicialmente el germen de lo que es la solución logística. Luego vamos a ir analizándolo en qué consiste, pero ese es el punto de partida. Yo lo noté en su conferencia con un gran optimismo, o sea, difícilmente los barranqueños hablan del proyecto de multimodal y de tema logístico como usted lo hablaba, y entonces uno quedaba ahí como asombrado y queda uno poniendo una atención que una persona que no es de acá, que es experta en el tema, venga a abrirnos los ojos. ¿Por qué ese optimismo en la visión futura de la ciudad en el tema logístico, en el tema del río? Seguro que conociendo la agudeza periodística suya, porque sigo su programa muchas veces que estoy en Barranca Bermeja, me va a hacer varias preguntas a las que le voy a decir lo mismo. Muchísimas gracias por hacerme esa pregunta. Era abril del año 2011 y vinimos por primera vez a Barranca Bermeja buscando la posibilidad de hacer un puerto con una organización inversionista extranjera, y mi misión era identificar el lugar, y lo identifiqué después de mucho tiempo recorriendo partes del río, y cuando lo identifiqué y lo presenté, no se imagina usted la andanada de especulaciones que usted bien conoce sobre Barranca. Es el peor sitio del mundo donde se podía ir era Barranca. Esto era un laberinto en donde no había un minotauro, sino 30 minotauros. Aquí no había nada que hacer, aquí no había cómo moverse, aquí todo el mundo tenía que ver con comportamientos irregulares, todo el mundo te ponía zancadillas, todo el mundo te cobraba. Y resulta que hoy, 2 años y medio después más o menos, una visión de aquel día de abril, de hace 2 años y medio, se ha convertido en realidad. Y era realmente emocionante para nosotros ayer poder estar mostrando el puerto que vamos a empezar a construir dentro de 15 días, don Darío. No es el puerto que pensamos hacer, no. Ya está todo planeado, toda la ingeniería está hecha, todos los desarrollos están calculados, todos los recursos de inversión están preparados para que el puerto arranque. Y resulta que eso lo hemos hecho en Barranca Bermeja, merced al apoyo que hemos encontrado en todos los niveles, desde personas comunes, taxistas por decir algo, hasta la más alta rango de la administración.
hemos visto cómo trabaja la Cámara de Comercio, hemos tenido vínculos con Ecopetrol. No hemos prescindido de ningún espacio para tocar unas puertas, buscando humildemente que nos ayuden a hacer el proyecto. Y hemos encontrado respuesta en todos los sectores. Entonces eso es muy emocionante para un profesional, que de un sueño de hace 2 años y medio, tenga hoy despertándose un puerto que significa una inversión de $300 millones, que va a mover más de 1,5 millones de toneladas de productos por aquí, y que tiene claramente definida su vocación de hacerlo con gente de Barranca Bermeja, entrenada en Barranca Bermeja. Vamos a traer simuladores para que la gente aprenda a manejar la tecnología que le vamos a incorporar al puerto. No hemos encontrado sino facilidades. Parece mentira que en la Colombia de hoy, no en la Barranca de hoy, uno pueda decir esto con tanta certeza. No hemos encontrado sino facilidades. Si no lo hacemos, es que estábamos contando cuentos nosotros. Doctor Ulpiano, ¿por qué Barranca Bermeja? O sea, ¿cuáles son las ventajas en el estudio que usted le dio como investigador para que el proyecto se diera acá? ¿Por qué no Berrío? ¿Por qué no Gamarra? ¿Por qué otro sitio, Wilches? ¿Y por qué Barranca Bermeja? Nosotros barrimos el río y barremos el río permanentemente. La empresa tiene un programa de inversión, de soporte de gasto alto, significativo, para que conozcamos cada metro del río físicamente, por carretera y por chalupas, por barcazas, por lanchas, por lo que quiera que sea. Y cuando decidimos que sea Barranca, partimos de unas premisas generales. Primero es que el tramo más largo de navegación que existe en el río en relación con los puertos de la costa caribe empieza en Barranca Bermeja. Bien es cierto que por malos comportamientos, llamémosle así, de algunos responsables de la por Magdalena de atrás, no se hicieron todas las obras que tenían que haberse hecho y que aparecen registradas como hechas. Y entonces el doctor Augusto García, de cuya amistad me precio y al cual le debemos oraciones en Barranca Bermeja, porque ha puesto todo su empeño porque la navegabilidad del río sea una realidad, le ha tocado bailar con la más fea. Es que supuestamente en el río, desde que se hizo la corporación de la Magdalena, que además se hizo por constitución, supuestamente hasta hoy se han hecho toda suerte de trabajos y hoy no quedaban sino corregir algunas cosas. Pues no es así. La realidad es que el doctor Augusto ha tenido que lidiar con un río colmatado de sedimentos, con un río limitado, lleno de dificultades, con grandes problemas en su canal de navegación, etcétera, etcétera. Y entonces, a pesar de esto, Barranca Bermeja tiene asegurado un rango de navegación, un largo periodo del año, hasta la costa. Ese es el punto de partida por el cual decimos el punto más distante de Barranca. Hay un contexto económico, lógicamente, perdóneme. Nos sonó la campanita y lo continuamos en el siguiente bloque para que la idea nos quede muy bien desarrollada. Perfecto. Él es el doctor Ulpiano Libreros, investigador internacional en temas de infraestructura, logística y transporte, y uno de las personas culpables, entre comillas, de que en 15 días inicie la construcción de uno de los puertos más importantes en Sudamérica sobre un río. Ya volvemos. Metrología y Servicios, centro de entrenamiento especializado sobre trabajos en altura, capacitación, entrenamiento, asesoría técnica y todo lo relacionado con montajes y trabajos en altura. Contamos con centro de entrenamiento propio, generamos empleo y mano de obra calificada y certificada. Empresa 100% barranqueña con licencia en salud ocupacional. Visítenos en la calle 72-1969. Comuníquese al teléfono celular 310-343-6270. Medcol Limitada, servicio torneado por control numérico computarizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura Tin Min. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, Barrio La Libertad. Confort, economía, nuevos diseños, texturas y materiales. Lo mejor en la construcción. Ven con tu familia en amor y amistad y haz tu sueño realidad de tener casa, remodelar y diseñar tu hogar. Tercera Feria de la Construcción, te la llevas toda. De regreso aquí en Charlas con Darío,
esta noche con un tema muy importante, lo que es el tema logístico, el tema multimodal, tema de moda por el foro que se realizó el viernes pasado, y agradecerle, ahí sí como dice, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, agradecerle al señor alcalde Elkin David Bueno Altaona por esa iniciativa y por ese respaldo que le viene dando a los proyectos que se están realizando sobre el tema del río. Continúe la idea, ¿por qué Barranca Bermeja? Entonces, aparte de que Barranca es el punto más distante desde el cual se puede navegar con cierta seguridad durante un periodo significativo del año hasta los puertos del Caribe, lo cual tiene una incidencia económica bien importante, porque el río es amortizable en costos en tanto y en cuanto la navegación hacia el interior te permite avanzar más kilómetros. Si avanzamos 630 o 700 kilómetros hasta Barranca, es mucho más económico que navegar solamente 400 kilómetros hasta Gamarra. Entonces eso ya le pone una ventaja comparativa y competitiva que hace que Barranca Bermeja sea el núcleo de referencia para establecer un desarrollo de estas características. Pero como presentaba ayer en la conferencia, introducía un concepto nuevo que no se maneja en Colombia, que es el de la convergencia económica. Y esa convergencia económica supone que no solo esa identidad magnífica que Barranca tiene con Ecopetrol y que le hace ser prácticamente la ciudad más importante desde una perspectiva industrial en Colombia, resulta que aquí hay toda una suerte de actividades de altísima significación. Aquí está la bufalería asentada, complementada con una actividad agropecuaria general de carácter mayor, tanto agrícola como pecuaria. Por cierto, el puerto desplazó a una ganadería de búfalos ahí. Sí, más que desplazarla, la tierra la adquirimos de un empresario que se dedica a la explotación de búfalos. Sí. Eso, y luego tenemos aquí toda una actividad. Si Ferticol es una experiencia fallida, si usted quiere, pero Ferticol estaba aquí por una razón, y es que está en un núcleo productivo agrícola. Entonces se producen fertilizantes. Hoy que tenemos problemas para producir con Ferticol, el mercado queda disponible y tendremos que traer los fertilizantes. Y la mejor manera de traerlos es seguramente por el río y distribuirlos desde aquí mismo, posiblemente de instalaciones que tienen que ver con Ferticol hoy. ¿Cómo se articula esa convergencia económica? Se articula precisamente con el sentido mayor de la conferencia de ayer. El primer paso, como yo pude reflejar ayer en una de mis diapositivas, que se da para la articulación de la convergencia, es facilitando la interconexión en todos los sentidos. Si nosotros tenemos el río caminando porque la navegabilidad se alcanza, lógicamente es esperable que tengamos las carreteras. Y en eso se está trabajando afortunadamente desde el gobierno. La Ruta del Sol va a muy buen ritmo. La vía Yuma ya empezó a trabajar. Y la vía Yuma es el cordón umbilical que nos coloca sobre la Ruta del Sol. Y estando conectados con la Ruta del Sol, estamos conectados con el resto del país. Así se articula. Exactamente así, y se articula con esto que estamos haciendo usted y yo hoy, que es mostrar, que es conectarnos con la gente de dentro y de fuera de Barranca para que sepan qué está pasando. Esta es una forma de interconexión que pone en vigencia, que pone en vigor el funcionamiento de un proyecto como este. Hace unos años aquí vino un investigador también muy importante y le escuché un término y decía, mire Darío, no es tener un puerto multimodal, lo que se requiere es que la ciudad sea multimodal. Él decía, no era solamente el río, sino integrar todas esas para que la ciudad haga parte de todo el proceso. ¿Cómo lograrlo? Señor, vuelvo a decirle, bien importante ahora su reflexión. No podemos pensar que Barranca Bermeja sea el sitio de paso, desde la perspectiva de este desarrollo portuario, de unos cuantos miles de camiones más. Hay que conseguir que se integre, hay que conseguir que aquí haya cómo atender esos camiones, hay que conseguir que aquí se logre suministrar todo el combustible que esos camiones utilizan. Tenemos que conseguir con la plataforma multimodal que es convergente con el desarrollo portuario, que aquí se queden las cargas y que aquí se intervenga sobre las cargas, que aquí se marquen las cargas, se fraccionen, que desde aquí se distribuyan. Eso es darle el sentido que este señor amigo suyo un día le dijo. No podemos quedarnos viendo pasar unos cuantos camiones más.
estas actividades generan empleo masivamente. Y suena grosero decir masivamente, pero solo las actividades de servicios relacionadas con el transporte y la logística demandan mucho personal. Y esa es una forma de participación que va a tener Barranca. Yo le decía una reflexión a alguien ayer en la conferencia del viernes, es volver a lo que fuimos en los años 50 y 60. El río y Barranca fue un gran puerto de entrada y salida de mercancías y aquí estuvieron asentadas grandes importadoras. Después el petróleo y los problemas del río volvió la mirada para otro lado. Pero es volver a esa época, a volver a lo que sabíamos del río. Sí, realmente es recuperar un activo del país, porque por la evolución del transporte, con la integración del sistema de transporte por carreteras y por la integración del sistema ferroviario inicialmente en los años 40, que por cierto, usted recordará que el transporte terrestre empieza en el departamento de Santander. Es un señor de Santander en Bucaramanga el que trae los primeros camiones Fargo, me parece que eran, para ir por una especie de trochas hasta la frontera en Cúcuta y traer mercancía. Ahí nace el transporte terrestre en Colombia y toma tal fuerza que desplaza el ferrocarril y que desplaza el río. Entonces se trata de reequilibrar los modos de transporte, que el río vuelva a tener el protagonismo que tuvo entonces, que tenga participación en el transporte de cargas hacia el interior del país y que colabore y que contribuya con todo su potencial a que estos problemas que se nos plantean en la carretera se puedan resolver vía río. Entonces, si le damos protagonismo al río, como lo tuvo en el 40 y el 50, cuando no era tan poderoso el transporte terrestre, entonces seguramente eso por sí mismo va a generar una respuesta. Y el proyecto de mejora de navegabilidad del río contribuye a esto. Él es Ulpiano Libreros, investigador internacional, tema logístico, y estamos hablando de cómo volver esa mirada del río y hacerlo productivo y aprovechar esas ventajas que nos da Barranca Bermeja. Vamos a nuestro corte y regresamos acá ya en el último segmento. Ya volvemos. Los estrados judiciales no son la única opción para arreglar conflictos. El Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja es una buena alternativa de resolución de conflictos al servicio de la comunidad en general. Rapidez, economía y confidencialidad nos identifican. El acuerdo conciliatorio tiene los mismos efectos de una sentencia judicial. Calle 49, 1270, Centro de Atención Empresarial. Gran celebración familiar para el Día del Amor y la Amistad. Este próximo 8 de septiembre a partir del mediodía. Disfruta con la Factoría Martín Elías y Hermes Rivero en el Centro Recreacional Cafaba. Voz del Petróleo de Caracol. Sintonícela en su frecuencia 1540 AM. Ahora disfrute su señal en la internet www.emisoralavozdelpetroleo.com. De regreso aquí en Charlas con Darío, esta noche con el investigador internacional Ulpiano Libreros, hablando del tema logístico. Son muchos temas, pero vamos a ir como a cortar algunos que son como lo más importante. Viene uno inversionista a nuestra casa, a nuestra ciudad, y la gente quiere conocer quiénes son nuestras figuras, qué es esa firma, qué hacen en el mundo. Trafigura es un comercializador de combustibles o de hidrocarburos y de minerales. Tiene una alta significación en el mundo. Yo creo que es el tercer actor mundial en comercialización pura de este tipo de productos. Trafigura tiene sus propios desarrollos portuarios y logísticos en los países desde los cuales obtiene los productos que comercializa. Tiene una experiencia muy reciente y muy nueva de un gran proyecto en el puerto de Callao para cargar mineral de cobre, por ejemplo, y en unos 34 países del mundo tiene desarrollos similares. Trafigura es una empresa que básicamente está entre Suiza y Holanda y tiene una derivación, una especie de subsidiaria ejecutiva operativa que llama Impala. Los proyectos como el de Barranca Bermeja
están a nombre de Impala Colombia SAS, que es una empresa subsidiaria de Trafigura. Debo hacer una salvedad, no estoy hablando en nombre de la compañía, estoy hablando desde mi condición de profesional que ha prestado servicios a la compañía y que lógicamente conoce más o menos cómo funciona y su estructura. O sea que esta es una información oficiosa que le doy con muchísimo gusto, porque pues... El proyecto que inicia en 15 días, que creo que es con una inversión de 90 millones de dólares, ¿qué abarca? La inversión son 300 millones de dólares. Total. El total del puerto que se va a ejecutar. ¿En un área de cuánto? En un área de 50 hectáreas, tiene un costo de 300 millones de dólares. Este puerto consiste en 4 o 5 terminales perfectamente diferenciadas, una de carbón, otra de hidrocarburos, otra de granos vegetales, alimentos vegetales, alimentos vegetales de graneles vegetales, y otra que es carga general. Esos 4 o 5 terminales están interconectadas por un muelle común de 1.200 metros de frente sobre el río, que por cierto se va a construir sobre aquella zona por donde el río se desbordó en los años 2009, que inundó hasta la Comuna 3. O sea, ese va a ser el dique ahí. Quiere decirse que ese puerto es un dique para proteger a Barranca Bermeja de una incidencia como aquella que fue tan grave en el 2009-2010. Está contiguo a Termobarranca, aguas abajo, allí está establecido el muelle. Entonces tenemos 5 terminales donde operamos con estos productos y estamos interconectados seguramente con la vía Yuma, con una carretera propia, y lógicamente pues tiene toda la clase de elementos tecnológicos e industriales más avanzados para trabajar incluso bajo condiciones de lluvia, etcétera, etcétera. Parece, uno, como va tan rápido el proceso, el recurso, el talento humano de Barranca, uno no ve gente preparada, porque no nos preparamos para eso. ¿Cómo lograr ahora avanzar rápidamente para formar todo ese talento humano que se requiere para una operación tan técnica de un puerto de esas características? Gran tema que igualmente le agradezco. La primera vocación de la compañía es ocupar gente de la tierra. Le puedo asegurar que el 90% de las personas que van a operar en este puerto son de Barranca Bermeja. El índice de ocupación que genera un puerto de estos en su mayor intensidad puede llegar a las 30 personas por hectárea. Quiere decirse que en 30 hectáreas netas más o menos de explotación portuaria podrían estarse ocupando entre 700 y 1000 personas. Le debo decir que cuando diseñamos el modelo de transporte que vamos a utilizar, encontramos con que no había mucha gente que conociera el tipo de barcaza y de remolcador que utilizamos y los conceptos de la compañía. Y se montó un centro de entrenamiento de alta tecnología en Barranquilla que está operando. Y lo mismo se va a hacer en Barranca Bermeja. Se va a formar un centro de entrenamiento con avances tecnológicos para entrenar a la gente que va a operar en el puerto. Solamente vendrán unos especialistas de fuera, el resto será gente de Barranca Bermeja. ¿Cómo integrar ese puerto también con el proyecto que viene liderando la Cámara de Comercio, Ecopetrol y el municipio, la plataforma logística? ¿Cómo hacer esa integración? Por naturaleza, es una vocación natural y una relación casi que orgánica. Las mercancías que nosotros traemos al puerto, las procesamos en el puerto en cuanto a transporte, en cuanto a movimiento, en cuanto a cambiarlas de modo de transporte. Pero todo lo que sea una intervención sobre esas mercancías se puede hacer en la plataforma multimodal. Y de hecho vamos a ser vecinos. A la zona donde se va a desarrollar la ampliación y modernización de la refinería, le sigue la plataforma multimodal. Y luego sigue el espacio en donde estamos nosotros. O sea que vamos a quedar integrados en un polígono industrial de altísimo desarrollo tecnológico, porque la refinería es completamente modernizada. La plataforma multimodal se va a hacer con los parámetros más avanzados, igualmente tecnológicos, y nosotros somos un puerto avanzado. Le digo esto, investigador, es cómo no queremos que nos pase lo de la refinería. Tenemos una refinería, pero no tenemos industria del petróleo alrededor de la refinería. ¿Cómo lograr que tengamos ese puerto y de pronto otras compañías vengan a desarrollar aquí transporte de puertos, hacer puertos? Pero cómo lograr darle valor agregado
tanto a la mercancía que va a salir, sobre todo la que viene entrando, a la materia prima y darle valor agregado aquí en nuestra ciudad, industrializar esas importaciones de otra manera. Extraordinaria pregunta una vez más. Usted me mencionaba en algún momento conversando al sentarnos que no querríamos ser un poquito o vivir un poquito lo que se vive en Buenaventura, que a pesar de que mueve 14, 15, 16 millones de toneladas, tiene situaciones críticas sociales muy complicadas. Y surge de que allí no hay una masa empresarial, que algo tenemos que poner los barranqueños, y perdóneme que me diga barranqueño porque tanta identidad ya me hace sentir barranqueño, algo tendremos que poner para aprovechar la oportunidad. Es una oportunidad de oro, que por aquí entren 1,5 millones, 2 millones de toneladas de distintos tipos de productos, y yo no quiero pensar que no tenemos 10, 15, 20 empresarios notables en Barrancabermeja que digan aquí tengo una extraordinaria oportunidad, voy a poner una terminal para atender los camiones, voy a poner una bodega para fraccionar o almacenar la línea blanca de Whirlpool, etcétera, etcétera. Entonces nosotros hacemos todo el impulso de lo que es atraer todas estas cargas por esta vía hacia el interior del país o desde el interior del país, pero qué bueno que atiendan el llamado que estamos haciendo usted y yo en este momento sin proponérnoslo, de que miren que hay una extraordinaria oportunidad de negocios. Nosotros no vamos a copar todo lo que se puede hacer con las mercancías porque ese no es el propósito de nuestro negocio. Todo lo que es intervenir sobre las cargas queda abierto para la gente de Barrancabermeja. Como usted va a estar viviendo y como ya es barranqueño y lo aceptamos como barranqueño, Muchas todo gracias. Piano Librero, lo voy a invitar más adelante para que hablemos de esas oportunidades, para Perfecto. que nos abra los ojos, para que aprovechemos esa visión, esa realidad que se está haciendo y que no nos quedemos mirando para un lado y mirando para el otro. Créame que lo voy a hacer con mucho gusto. Bueno, Gracias, buenas doctor noches, Darío. gracias por estar con nosotros. Ya viene Idamis con sus confidenciales y nosotros nos vemos en más charlas con Darío. Chao, chao. Hola. En medio del paro agrario, la concentración que se registra de campesinos en más o menos un promedio de 3.000 en el sector conocido como Bélgica, que es una escuela ubicada entre Barrancabermeja y La Lizama, se presenta una disyuntiva frente a las responsabilidades del gobierno local y departamental. Pues se presenta en este momento una epidemia con casos importantes de 10 personas que han presentado síntomas de paludismo, así como de dengue clásico, otras 20, entre 30 personas que tienen enfermedades virales y que han sido trasladadas al Hospital Regional del Magdalena Medio. No obstante, los líderes de esta protesta campesina señalan que ni la Gobernación de Santander, que se había comprometido a través de la Secretaría Departamental, ni la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja a través de su Secretaría de Salud han hecho presencia en este lugar. 15 días completan de parálisis y al momento no se ha hecho ni la primera jornada de vacunación y de fumigación, toda vez que esta comunidad ha tenido que tomar el agua del caño de la quebrada que queda en inmediaciones y que no es agua óptima para el consumo humano y menos para sus situaciones de aseo personal. Así las cosas, pues entonces entre tanto se ponen de acuerdo los unos y los otros, la comunidad está afectada. Además, han denunciado las irregularidades frente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como quiera que hicieron la intermediación para que los niños que estaban en este paro agrario fueran trasladados a Barrancabermeja y se encuentran en este momento en un sitio de paso, en un hogar de paso en el barrio Altar del Campestre. También dicen los campesinos que no se les ha llevado lo pertinente para el tratamiento alimentario, es decir, la bienestarina, tampoco se les ha hecho su vacunación. En fin, 15 días y las autoridades no han logrado ponerse de acuerdo en atender este caso importante que no solo se presenta en Barrancabermeja, sino a nivel nacional. Señores alcaldes, por favor, señor alcalde, señora secretaria de Salud, ustedes se comprometieron y es una comunidad que necesita realmente el apoyo. Así siguen siendo las cosas de planeación en el municipio de Barrancabermeja y lastimosamente esos son los resultados. Por otra parte, importante entonces señalar que en este momento se adelanta también la mesa de negociación de la comunidad campesina concentrada en este sector, que son poblaciones que vienen de San Pablo, de Cantagallo, de Puerto Wilches, toda la comunidad ribereña del sur de Bolívar, incluyendo también Sabana de Torres. Pues están allí en el centro de ferias o Expo Eventos, un sitio que se construyó para todas las actividades importantes. Y fíjense la importancia y el renombre que cobra este lugar, Expo Eventos. Ahora hoy
reconocido y en este momento ya determinado como el centro de negociaciones de la comunidad campesina y minera del sur de Bolívar. Esperamos entonces las respuestas en esta mesa de concertación, donde posiblemente estará participando en próximas horas el ministro de Agricultura y también lo que tiene que ver con el Ministerio de Minas y Energía. Esperemos los resultados, ojalá positivos, para que se levante prontamente este paro agrario. Nos vemos en la próxima oportunidad de Charlas con Darío.